En cuanto a los manuales, lo primero que tuvimos que explicar el año pasado era cómo habíamos diseñado estos manuales, porque evidentemente había una cierta incertidumbre en cuanto a, bueno, muy bien, estos manuales ponen cosas que son ciertas, porque este tipo de cosas las hemos sacado de otros libros que ya existen, pero realmente están orientados a lo que me van a preguntar en el examen. Había mucha incertidumbre alrededor de este tema y por eso tuvimos que explicar muy bien cómo habíamos diseñado estos manuales. A raíz de los resultados del año pasado, tuvimos unos resultados muy buenos, 93% de aprobados en la gente que vino a más del 50% de las clases y un 88% de la gente que estaba apuntada al curso y se presentó al examen. Parece que ya esos resultados empezaban a validar los manuales, pero aún así es importante volver a comentar cómo hemos diseñado todos estos manuales para que entendáis exactamente qué es lo que os vamos a ofrecer, ¿de acuerdo? Esto no es para nosotros. Antes de que existiera el curso, cuando uno se quería presentar a este examen, lo primero que debía de mirar era la página de la ESA en su sección de diploma europeo, donde aparecía una guía o un temario para los candidatos de este diploma europeo. El caso es que nos leíamos todo esto y al final nos dábamos cuenta que el temario era toda la anestesiología y los cuidados intensivos. Para ser un poquito más finos y un poco más concretos, uno tiene que acudir al sílabus de la European Board de Anestesia de la WEMS, en el que a lo largo de más de 60 páginas viene desgranando cada parte del temario que tienes que conocer para poder aprobar este examen. Pero el problema es que después de leerte todas estas 60 páginas, al final sigues teniendo la misma sensación de que el temario es toda la anestesiología y cuidados intensivos, ¿de acuerdo? De modo que al final lo que hicimos fue unir lo que nos decía la ESA en su sección de diploma europeo con lo que nos decía la WEMS en el European Board de Anestesia, en ese sílabus que os comentaba, y sobre todo la experiencia de muchos anestesiólogos que ya nos hemos presentado a este examen y lo hemos aprobado. Más o menos todos teníamos claro cuáles son los puntos clave que realmente alguien tiene que conocer para poder aprobar este examen. Y de esta forma lo que hicimos fue dejar registrados en los manuales una serie de conocimientos que consideramos básicos. Y alrededor de esos conocimientos básicos fuimos aumentando la materia hasta llegar a lo que consideramos que se puede llegar a estudiar en 7 meses. A día de hoy el manual viene teniendo algo más de 1800 páginas y creemos que es abordable a lo largo de estos 7 meses con el método que os vamos a explicar ahora, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho así porque queremos que el día del examen haya una serie de cosas que las sepáis sí o sí. Y además de eso, que sepáis otras muchas cosas alrededor de esas cosas que consideramos básicas. Porque en realidad eso es lo que os va a permitir estar lo mejor formados posibles para que tengáis una mayor probabilidad de éxito el día del examen que la gente que no ha hecho el curso, ¿de acuerdo? Y de esta forma pues acabamos construyendo 10 manuales, 5 de ellos de ciencias básicas, que son los que os entregamos hoy, que son el manual de fisiología, farmacología, física, estadística y anatomía. Todos estos son manuales orientados a nuestra especialidad y en concreto al diploma europeo de anestesiología, ¿de acuerdo? O sea que son todos manuales que hemos intentado crear de forma eficiente. Y luego tenemos otros 4 manuales, estos 2 de arriba y estos 2 de abajo, que son manuales de ciencias clínicas. Tenemos un manual de anestesiología clínica, uno de cuidados intensivos, manual de dolor crónico y manual de reanimación y medicina de urgencias. Y por último tenemos un libro de resumen que es un compendio de los otros 9 libros. ¿Por qué hicimos este libro de resumen? Pues por 2 razones. La primera, porque toda la materia, como vais a ver ahora, las damos en 3 vueltas y en la última vuelta, que es en la que más materia condensamos, intentamos en 2 sábados completos, mañana y tarde, repasar todo el curso. Y para esa tercera vuelta, este libro de resumen está especialmente indicado. Pero luego tiene una segunda utilidad, y es que cuando aprobéis este examen os daréis cuenta cuando os queráis presentar al examen de la parte 2 que nada tiene que ver un examen de la parte 1 tipo test con un examen de la parte 2 oral. En un examen tipo test, cuando te suena una respuesta, puedes jugártela y a lo mejor incluso la aciertas. Pero en un examen oral no puedes jugar a que te suene una respuesta porque te van a preguntar preguntas a desarrollar y tienes que tener un pequeño esquema en la cabeza para poder contar algo, ¿de acuerdo? Y precisamente lo que tenemos en el libro de resumen es esquematizar todos estos 9 libros de una forma muy resumida para que de cara al examen de la parte 2, uno leyéndose y estudiándose este libro puede tener una serie de esquemas en la cabeza de las partes importantes de la anestesiología como para poder responder a preguntas a desarrollar, ¿de acuerdo?
Esta es parte de la bibliografía de la sección de anestesiología en la que nos basamos para crear estos manuales. Estos manuales tienen dos partes, la que son puramente de anestesiología y la que pertenece a otras especialidades para la que han colaborado otros médicos de otras especialidades con nosotros. Dentro de la parte de anestesiología nos hemos basado fundamentalmente en el, para la redundancia, Fundamentals de Anestesia, en el Morgan, en el Baras, Massachusetts, en el Wells de Fisiología, en Fisiología aplicada a la anestesiología de la FEA, en el Barbrook y Davis de Física, en el libro de la UCI del Marino, un manual de anatomía, la célula de Albers y un par de manuales de estadística. De aquí es de lo que yo diría prácticamente hemos sacado el 80-90% de la materia que os ofrecemos. Cuando esto te lo tenías que preparar por tu propia cuenta, realmente era un jaleo porque tenías que elegir temas de cada uno de los libros y ya solo en elegir esos temas y en subrayarlo, os puedo decir que fácilmente podéis perder entre 2 y 3 meses. Esos 2-3 meses que va a perder la gente que no haga este curso, los vais a ahorrar vosotros y lo vais a poder dedicar a estudiar desde el principio, ¿de acuerdo? Además, los manuales de este año, con respecto a los del año pasado, tienen una serie de novedades. Los hemos intentado hacer un poquito más visuales, tienen más esquemas, hemos cambiado algún tema, hemos añadido algún tema que creemos que faltaba o que creíamos que faltaba en los manuales del año pasado, y entre otras cosas también hemos añadido preguntas tipo test a lo largo de todos los manuales. En realidad, las preguntas de la parte 1 del examen europeo de anestesia no se pueden sacar del examen. Es una especie de tabú y nadie puede conocer esas preguntas. Tan solo hay un examen europeo que está colgado en la web de la Sociedad Europea de Anestesia y que es el examen del 2007 y que realmente pues ahí están todas las preguntas registradas y se pueden consultar, ¿de acuerdo? El año pasado nosotros teníamos 66 alumnos, de los cuales solo 60 se presentaban al examen, hay otros 6 que se habían presentado al curso para recordar y actualizarse en temas de anestesia, y lo que le pedimos a estas 60 personas, aprovechando que eran 120 preguntas divididas en 2 secciones de 60 para las ciencias básicas y 60 para las ciencias clínicas, es que cada uno se acordara de 2 preguntas del examen y nos las reenviara. Los numeramos a todos desde el 1 hasta el 60, de modo que el que tenía en la numeración el número 35 tenía que enviarnos la pregunta y las respuestas 35 de la parte de las básicas y la pregunta y respuestas 35 de la parte de las clínicas, con lo que al final pudimos rescatar muchas respuestas, muchas preguntas del examen del 2013. ¿Por qué hemos incluido estas preguntas tipo test tanto del 2007 como del 2013 a lo largo de los manuales en la sección en la que corresponde, es decir, en el tema en el que hablamos de la pregunta que se hace? Lo hemos hecho por 3 razones. La primera, porque realmente estas preguntas tenéis que estudiarlas, porque a veces las preguntas se repiten y, oye, el saber ya 5 preguntas de 120 te da una base que te permite competir mucho mejor con el resto de la gente, ¿de acuerdo? La segunda razón es también para romper un poco la estructura del manual. El manual tiene muchos esquemas, muchas fotografías, todo en color, pero añadiendo este tipo de preguntas rompemos con toda la estructura de letra y de repente, cuando estás leyendo mucha letra, de repente aparece una pregunta y de esa forma te va a permitir mucho más fácil recordar lo que estás estudiando, porque te va a permitir reconocer dentro del manual que ahí había una pregunta al lado de lo que estabas estudiando y visualmente te va a ser mucho más fácil recordarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Estas preguntas, como veis, bueno, pues hemos decidido buscar un formato un poco original, tipo WhatsApp, de modo que bueno, encontraréis aquí que pertenece en este caso al Diploma Europeo de Anestesia del 2007. En un bocadillo en gris aparece la pregunta y en bocadillos en el color del libro al que pertenecen aparece cada una de las respuestas con un doble clic que viene a significar que la respuesta es verdadera, o con un clic único que viene a significar que la respuesta es falsa, ¿de acuerdo? Había una tercera razón por la que se nos ha ocurrido poner estas preguntas y que está derivada de una de las peticiones que nos hicieron los alumnos a lo largo de las clases. Los alumnos pedían que a lo largo de las clases no solo contáramos materia, sino que también pusiéramos preguntas tipo test, porque no tenían idea de qué tipo de preguntas se podían hacer en este examen y consideraban que les centraría mucho en el estudio saber qué tipo de preguntas se hacen.
Realmente no solo lo hemos puesto por esa razón, sino también lo hemos puesto porque creemos que cuando uno estudia y ve que lo que está estudiando está reflejado en preguntas que ya han sido preguntadas, puede estudiar con un mayor ánimo que no si empiezas a estudiar un manual y no sabes si realmente eso al final te lo van a acabar preguntando. Sí que nos resultó muy agradable que algunos alumnos nos mandaron correos diciéndonos que tenían la sensación subjetiva, después de haber hecho el examen y sin por supuesto haber respondido todas las preguntas bien, que todas las preguntas que habían preguntado venían en alguna sección del manual, o que al menos el manual hablaba de todos los temas que habían sido preguntados en el examen. Y precisamente lo que queremos al poner estas preguntas pues es quitar esa cierta ansiedad que a uno le puede crear estudiando un manual sin tener la certeza que de verdad lo que está estudiando luego se vaya a preguntar. No tenemos un temario oficial, el temario es amplísimo, toda la anestesiología, los cuidados intensivos, pero creemos que vamos bien dirigidos a lo que nos pueden llegar a preguntar. Otra de las modificaciones de los manuales de este año con respecto a los del año pasado es que hemos clasificado todos los capítulos en función del nivel de importancia y del grado de dificultad de cada uno de los capítulos. Hay capítulos más importantes y capítulos menos importantes y entendemos que todos tenéis unas circunstancias distintas. Sabemos que hay gente que le puede dedicar más tiempo al estudio y otras que le puede dedicar menos. Pues que al menos la gente que le puede dedicar menos tiempo, que por lo menos sí se centre en los capítulos que consideramos con un nivel de importancia 1. Y luego, pues, con estos emoticonos también hemos intentado clasificado todos los capítulos de la obra en función del grado de dificultad. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que tenemos vidas distintas y a veces tenemos una mala guardia y al día siguiente de una mala guardia creemos que tenemos que estudiar, pero estamos muy cansados y tal vez ese es el momento para seleccionar los capítulos de un grado de dificultad muy fácil o fácil y un grado de importancia muy importante. Y dejar los capítulos con grados de dificultad muy difícil o difícil para días en los que estéis más descansados. Es decir, vamos a intentar no solo estudiar más que la gente que no hace el curso, sino además ser más eficientes, ¿de acuerdo? De modo que os encontraréis a lo largo de toda la obra, como todos los capítulos contarán con un nivel de importancia y con un grado de dificultad, para que podáis orientaros acerca de qué es lo que tenéis que estudiar en cada momento en función de cómo vosotros os encontréis.